Aquí dice que evaluar los aprendizajes es sin duda la actividad más antigua que se registra en el campo de la evaluación educativa. O sea, ¿por qué? Porque siempre se ha evaluado o siempre se ha generado una evaluación a partir de cuando se habla de aprendizaje. O sea, yo como medición. Aquí dice que, pero sin embargo, se ha investigado poco sobre el tema de la planificación de la evaluación, siendo que es un proceso que se debería considerar y que está al servicio del aprendizaje. ¿Qué considerar al decidir y planificar la evaluación? Las habilidades a las que tributa la asignatura, que es básicamente el preguntarse también el qué, los resultados de aprendizaje definidos para el curso de acuerdo al diseño curricular, por ejemplo, los objetivos, cuáles son los objetivos de la asignatura, las exigencias de la institución de existir, cuántas evaluaciones, qué tipo de ítem, y del establecimiento educacional, el reglamento de evaluación, porque obviamente las instituciones tienen ciertas exigencias de evaluación, formatos, tipología, las asignaturas vienen con una cantidad de evaluaciones que se señalan, ¿ya? Y eso también se debe considerar porque, por ejemplo, si en mi asignatura aparecen 10 evaluaciones, estoy exagerando, obviamente, yo debería considerar planificarme para poder realizar 10 evaluaciones, porque si no llega, no sé, estoy a mitad de semestre y no he aplicado ni una evaluación, voy a tener que aplicar 5 evaluaciones de una, o, bueno, tal vez podría pensar en un proyecto, pero la idea es hacerlo de manera paulatina y que tenga sentido lo que estoy realizando y no bombardear al estudiante de evaluaciones al final. Puede que sí tenga sentido aplicar, por ejemplo, 5 evaluaciones en todo un proceso, pero o calificaciones más que nada, pero la idea es que tenga sentido y no colapsar al estudiante. Bueno, ¿qué más deberíamos considerar? Los acuerdos del equipo docente y del curso, por ejemplo, si hay más de una sección también, o sea, qué acuerdo hemos llegado con el curso, si es que hay algún tipo de acuerdo, el tipo y nivel de conocimiento y habilidades que demanda el curso, por ejemplo, qué necesitan ellos saber para poder rendir este curso, ya sea conocimientos teóricos, prácticos, porque muchas veces esto, de acuerdo también a lo que estuvimos conversando ayer, se comete el error de dar por sabidos ciertos conocimientos de los estudiantes, no, si esto lo deben manejar, y muchas veces no lo manejan y sus conocimientos bases no le permiten comprender lo que uno está hablando, lo que uno está explicando. El calendario escolar, sus plazos, condiciones, la cantidad y características de los estudiantes, o sea, cuántos estudiantes son para poder también pensar el tipo de evaluación que voy a realizar. De repente pasa que por una mala planificación apuro un proceso y eso no debería ocurrir. Por ejemplo, puedo apurar el tema de exposiciones porque considere una clase y son muchos grupos y no van a alcanzar una clase y los apuro. Los recursos disponibles, pero eso es diferente, por ejemplo, a pactar desde antes, a decirles desde antes un tiempo determinado. Los recursos que tengo disponibles para poder realizar la evaluación, las consideraciones personales del docente. O sea, hay un montón de preguntas a realizar al momento de planificar una evaluación que es importante considerar. Por eso también de esto depende la capacidad de la evaluación para transformarse en una herramienta más de aprendizaje y que no sea un instrumento solamente final, y que tenga relevancia en cuanto a las estrategias y técnicas que vamos a considerar. O sea, todo esto es para que tenga coherencia. Aquí dice, la evaluación como proceso secuencial tiene una serie de fases que lo vamos a realizar. No se trata de una secuencia final como se consideraba en el modelo tradicional, como lo estuvimos analizando ayer, sino que hay que considerar que hay un montón de elementos que intervienen y que están interrelacionados, que es parte de un proceso. Vamos a ver un esquema ahora que presenta las fases. O sea, no. Aquí dice, más que un esquema, algunas consideraciones, pero vamos a ver las fases de la evaluación. Hay diferentes tipos de elementos que ayudan a caracterizar la evaluación de los aprendizajes. Hay algunos que son intrínsecos, como por ejemplo elementos internos del propio proceso de valoración, el cuándo, el cómo y el por qué se evalúa. Y otros extrínsecos, como en los elementos que intervienen en el marco de realización o contexto en el que se lleva a cabo el proceso de aprendizaje.
O sea, están los elementos que son internos de la evaluación, cuándo lo vamos a realizar, el cómo, el por qué, y están elementos que están fuera de la evaluación que tienen relación con el contexto en el cual se realiza, los sujetos.